Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿De dónde te conectas? No lo sé. Yo me conecto desde Suiza. Soy Samuel Olmedillas, retransmitiendo con mi corazón, desde la humildad que yo quiero asignarme. No sé, creo que me siento mejor así. Hoy te presento de nuevo, entra en mi canal Félix Torán. De hace muy poco también nos está hablando de temas muy interesantes para mí, porque esto es como aquel que dice, para mí, mi crecimiento. Y si yo crezco, estoy seguro de que tú también estás creciendo. Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de charlar de nuevo contigo. Félix, hay tantos revuelos que no queremos ni tocar temas sensibles. Hemos estado hablando de que no queremos guiar la conversación hacia lo que no queremos. Por eso hoy te planteo lo siguiente. ¿Qué te parece si nos comienzas a explicar qué es lo que podemos sí hacer práctico para tener una visión de una nueva tierra, de algo, digamos, que podamos tocar al final? ¿Llegaremos a hacerlo? Bueno, yo creo que nosotros, el problema que tenemos la humanidad es el ego, ¿no? Y el ego hace creer a los seres humanos que somos nosotros quienes decidimos el destino de la Tierra y demás. Pero eso es otra subidita de ego también y una falta de humildad del ser humano bastante grande, ¿no? La Tierra es un ser vivo y la Tierra sabe muy bien por dónde tirar y sabe muy bien cómo regenerarse y sabe muy bien cómo tomar su futuro. Porque, bueno, ese inconsciente, que es más que colectivo, ese inconsciente universal lo guía todo y se expresa a través de toda la vida, se expresa a través de todo. Ha habido, pues, han hecho falta millones de años para que la Tierra fuera como es, para que la vida apareciera en la Tierra. Han hecho falta millones y millones y millones de años para que nosotros lleguemos a estar aquí. Digamos que si lo pusiéramos en un reloj, estaríamos dando vueltas todas las agujas hasta llegar a la medianoche menos 2 minutos más o menos, que es cuando aparece el ser humano en la Tierra, y en esos 2 minutos prácticamente nos hemos cargado todo lo anterior, ¿no? O hemos hecho esfuerzos muy grandes para cargarnos lo anterior. Ahora puedes verlo también como una oportunidad. Ahora se le está dejando, por lo menos durante un mes, tranquila a la naturaleza para que se regenere, para que haga lo que tenga que hacer. Nosotros no solo tenemos que hacer, ella ya lo sabe hacer sola. Se han hecho muchos tratados, se han hecho muchos pactos, se ha hablado mucho de ecología, etcétera. Sí, se ha hablado mucho, pero no se ha hecho nada realmente, o se ha hecho más bien poco, ¿verdad? Y ahora, por una vez, muy poco hablar, pero al menos dejar en paz a la naturaleza se la está dejando. Y eso está bien, porque la naturaleza yo pienso que se está regenerando. No sé, yo cuando abro la ventana y respiro noto el aire de otra manera, ¿eh? Y no me extraña, ¿verdad? Así que eso en cuanto a la Tierra. Luego, en cuanto a los seres humanos, creo que para empezar tenemos que aprovechar pues para llevarnos esas lecciones de humildad también, ¿no? Que también podemos aprender de la naturaleza, para dejar de estar tan guiados por el ego, para ser un poquito más humildes y bueno, pues para aprovechar la parte positiva que también tiene todo esto, y es que el aislamiento también te permite adentrarte un poquito más dentro de ti, porque no puedes salir tanto fuera, ¿verdad? No puedes dirigir tanto los sentidos hacia afuera, los diriges un poco más hacia adentro. Y ese es el camino precisamente que hay que seguir para reinventarte, ¿no? Hay que empezar el trabajo desde dentro y bueno, pues sí, desde mí, como tú decías, ¿no? Desde uno mismo, teniendo en cuenta de que, bueno, que todo el trabajo que tú haces dentro de ti mismo, en el fondo lo estás haciendo para toda la humanidad, ¿no? Porque si tú mejoras, al final pues todos mejoramos, ¿no? Tenemos que empezar dentro de cada uno de nosotros. Es ahí donde se labra la paz, por ejemplo, ¿no? ¿Queremos ver un mundo lleno de paz? Pues empecemos por crear paz dentro de nosotros. Entonces esa paz la transmitiremos a otros seres humanos y al final todos sumaremos y crearemos paz en el mundo, ¿no? Félix, me viene a la mente algo que es cuando se queman bosques, se incendian pues, muchos campos, el humano, sin tener que meter mano, digamos, en esa circunstancia, la Tierra se regenera sola. Estamos hablando de que tal vez estemos haciendo ese silencio del ser humano para que la Tierra rejuvenezca. En esos 2 minutos nos la hemos cargado. Entonces, ¿es Sí, que nos tenemos simplemente que quedar quietos o podemos sí hacer algo? no se trata de simplemente de la inacción, ¿eh? A veces dejar que una cosa fluya por sí sola es la mejor forma de actuar. Es decir, lo que se trata es de no hacer tus esfuerzos en frenar la corriente, sino en moverte con la corriente. Hay veces, oye, que un fuego, si la naturaleza está ahí, ¿eh? No lo ha creado el ser humano. Son las leyes naturales y ha ocurrido las cosas como ha ocurrido. Pero estaremos de acuerdo en que, bueno, muy a menudo es el propio ser humano el que se carga los bosques y demás y demás.
Por supuesto que con la tierra hay que hacer algo, pero es lo que te decía antes, se ha hablado mucho, se han tomado muchas decisiones, sí, los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de muchas cosas, pero se hacen cosas, la verdad es que muy pocas, y no se ha cedido lo suficiente, ¿no? Cada cual ha tirado para su casa, cada cual ha tirado cada gobierno para su país, etcétera, etcétera, y cada cual con sus propios intereses. Y bueno, sí, se han hecho cosas, pero no se han hecho ni de lejos las suficientes, y eso lo sabemos todos. El que no lo admita, vamos, se engaña a sí mismo, ¿no? Y engaña a los demás. Entonces, de alguna manera, es lo que te decía, simplemente ahora que la naturaleza está tranquila y está haciendo lo que está haciendo, está fluyendo. El proceso de regeneración es natural, así que la naturaleza se regenera sola, ¿no? Es como ese fuego alquímico, ¿no? Como esas cenizas de las cuales resurge el ave fénix, ¿no? Vamos a decirlo así. De alguna manera, pues sí, es un proceso como de alquimia, de regeneración, y yo lo veo así, veo que basta abrir una ventana y respirar para darte cuenta, ¿no? De que, oye, algo mal estábamos haciendo antes y ahora que dejamos tranquila la naturaleza parece que ella sola se sabe curar, ¿verdad? Sí, la verdad que lo que estás diciendo me resuena mucho. ¿Será que nosotros hemos sido un parásito para este ser vivo? Bueno, de alguna manera es que nos creemos el ser más importante del planeta, pero es que no hay ningún ser que sea más importante que otro. Digamos que, además de que no somos los primeros que hemos llegado, ¿eh? Por lo menos en carne y hueso, desde luego no somos los primeros que hemos llegado a este planeta, ni mucho menos. Han habido otros seres vivos antes y les debemos a toda esa cadena y a todos esos otros reinos, les debemos todo. Sin ellos no podríamos estar como estamos, ¿eh? Pero es que además nos creemos que somos el centro, o sea, que todo gira alrededor del ser humano, ¿no? Nos creemos los dueños, del planeta, y ese es el gran error del ser humano. Ese es el gran error. Deberíamos aprender a apreciar un poco más la naturaleza. Y es que ir a un jardín, por ejemplo, simplemente vas a un jardín es como un templo. Tienes todo lo que tiene que tener un templo ahí. En un jardín puedes encontrar los cuatro elementos, puedes encontrar el agua, el calor, el sol, por ejemplo, o no sé, a lo mejor alguien está haciendo una hoguerita o lo que sea, pues tienes el fuego también, el agua, tienes la tierra, tienes el aire, ¿verdad? Tienes los puntos cardinales, ¿eh? Puedes ver la orientación del sol, como se hacía antiguamente, donde está el oriente y el occidente, el norte y el sur, etcétera, etcétera. Tienes, es que tienes ahí los elementos, tienes las direcciones, tienes los cuatro reinos, ¿eh? Puedes ver animalitos por ahí, puedes ver insectos, puedes a lo mejor ver un perrito, un gatito que pasa por ahí, ves el reino animal, ves el reino vegetal, ves el reino mineral y ves el reino humano. O sea, tienes un microcosmos que es un reflejo del macrocosmos, ¿verdad? Que es un poco lo que viene a ser también un templo, ¿no? Entonces, tenemos que tratarlo así, ¿no? Tenemos que tratar a la tierra, igual que cuando decimos que nuestro cuerpo es como si fuera un templo, ¿verdad? Y hay que tratarlo así, como si fuera un santuario, porque para el alma no es su templo, no es su soporte físico. Pues la tierra también tenemos que verla como una especie de templo que hay que cuidar, ¿eh? Le debemos todo. Hay personas que tal vez puedan estar sintiéndose en un grado de culpa con esta evidencia de que hemos estado fastidiando a este ser vivo que es la Tierra. ¿Qué podemos hacer, digamos, para sanar esa culpa que se está generando a nivel del colectivo, para que no siga pasando a las siguientes generaciones esa culpa de que en estos 2 minutos hemos destrozado el planeta y que el planeta prácticamente nos está vomitando o nos ha vomitado? No es que lo hayamos destrozado, pero hemos creado heridas muy difíciles de sanar, ¿no? Que los científicos lo vienen diciendo desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Cada cual con sus argumentos y sus predicciones, pero es bastante razonable, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacía falta una especie de parón, yo lo veo así, hacía falta una especie de parón para dejar que la naturaleza sane, que no se veía forma de que eso llegara. Yo no veía forma, no se me ocurría cómo va a ocurrir eso, ¿no? Tendría que todo el mundo estar en sus casas, y dejar a la naturaleza en paz para que se regenere. ¿Eso cómo podía llegar? Pues mira, de alguna manera, pues como se suele decir, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Desde luego, esto que ha pasado, pues ha hecho daño, como han hecho otras tantas epidemias, ¿no? En la historia, algunas han hecho incluso más. Esto es terrible, pero también hay que saber ver un poco la parte positiva de cada situación, ¿no? Siempre puedes sacar algún aspecto que digas, oye, pues por lo menos, aunque haya hecho mucho daño, pero también hay que mirar las cosas buenas, ¿no? Que se pueden sacar, las buenas conclusiones. Y a la naturaleza se le ha dejado regenerarse, se le ha dejado respirar un poco. Y yo creo que a lo mejor en estos meses de parón se puede conseguir, a lo mejor la naturaleza soluciona una gran parte de ese problema, si no todo, pero por lo menos una gran parte que de otra manera solo hubiera empeorado. Así que en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto, las cosas no son tan negativas, a mi entender, ¿eh?
Hay que pensar, yo pienso como con el cuerpo humano, ¿no? Cuando tú piensas en curar, no es que una persona venga y te añada algo al cuerpo que es la curación, no algo que no tenías, ¿verdad? El cuerpo ya se sabe curar solo. La curación es algo inconsciente, no es algo consciente. La curación, el cuerpo ya sabe cómo curarse y su estado natural, el estado natural o al que tiende cualquier ser vivo es al de salud, ¿no? Al de un equilibrio. Puede que en algunas situaciones, en algunos casos no se alcanza y ahí es donde está la enfermedad, ¿eh? Donde vienen esos bloqueos y demás por unas razones y por otras. Cuando alguien te cura, lo que está haciendo es eliminarte o ayudarte a que tu cuerpo sane, ¿no? Ya sea desde el plano físico, como lo hace la medicina tradicional, que es absolutamente necesaria, también ya sea desde el plano espiritual, cuando se habla de bloqueos energéticos y demás, ¿no? Como habla la gente que se dedica a las terapias de sanación, ¿no? Son terapias complementarias, pero estamos hablando de dejar que una cosa que ya se sabe sanar, se sane, ¿no? De alguna manera, recupere ese equilibrio que le pertenece por derecho, ¿no? Félix, estoy casi seguro de que no seremos los únicos en todo este universo. ¿Será que de alguna manera la Tierra como ser vivo haya acumulado para sí misma un karma que haya precisado de otro ser vivo que le machaque durante estos 2 años figurativos para regenerarse a nivel karmático? Bueno, yo tan lejos no llego. O sea, el karma no es una cosa de la tierra. Eso está claro. El karma es una cosa de los seres humanos, porque el karma está vinculado a la capacidad de libre albedrío. Si no tienes libre albedrío, ya no tienes que hablar de karma. El karma va vinculado directamente al libre albedrío, a tu voluntad consciente. Es por eso que tú tienes voluntad consciente y dependiendo de los actos que tomas vas generando un karma positivo, un karma negativo. Así que ese karma del que hablamos, o esa deuda de destino, ¿no? De alguna forma contraída, la ha contraído el ser humano a través del tiempo, a través del espacio, dentro de este planeta, dentro de esta humanidad y en su conjunto, ¿eh? Lo hacemos cada uno a nivel personal, pero también lo hacemos a nivel grupal, ¿eh? Y tenemos nuestro karma negativo. Y eso influye, desde luego, pues eso en el destino del planeta, pero por nuestras propias decisiones también, por supuesto. Claro, hablaba también de lo que justo estabas diciendo. Regresando a lo que te estaba planteando es, como ser vivo, como todo el uno, digamos, como si estuviésemos todavía todos juntitos y ahora se separa, por así decirlo, la tierra de lo que es el ser humano y se hacen dos, como ser vivo, digamos, sería como ser vivo pensante, porque también tiene memoria la Tierra y es capaz de regenerarse por sí misma, está pensando, podría, digamos, decirse que en alguna parte se sintiese ella también culpable de lo que haya vivido por sí sola y por eso se ha traído esto. Eso yo lo podría ver así como ilustración, pero no a nivel técnico, vamos a decirlo así. Porque para empezar, la Tierra no es un ser vivo separado del ser humano, las separaciones no existen. Las separaciones solo existen para el ego. Nosotros somos parte de ese todo. Está todo unido a todo. Nosotros somos parte de la Tierra. La Tierra la componen un montón de reinos y nosotros somos uno de ellos. Así que no es que esté la Tierra como ser vivo y luego esté yo, porque si lo piensas así ya estás pensando desde el ego. Y entonces ya vas a incurrir siempre en errores porque el ego te va a llevar siempre en esa dualidad, sujeto-objeto, separación, etcétera, etcétera. Y luego la Tierra, por supuesto que tiene su nivel de conciencia, igual que lo tiene cualquier reino de la naturaleza. Pero ahora es la misma conciencia la que se expresa a través del universo entero y la que se expresa a través de esos distintos niveles. En el nivel nuestro, que tenemos un nivel autoconsciente, podemos llegar a sentir culpas, a sentir cosas de este tipo como seres humanos, pero los demás reinos no pueden. Los demás reinos no alcanzan ese nivel en el que hay culpas, en el que hay errores, en el que hay decisiones, en el que hay karmas, las cosas operan como tienen que operar. La ley perfecta, opera de manera perfecta a nivel inconsciente en el resto de reinos. Y por eso todo es armonía, como te decía, por su estado natural, ¿verdad? Sí, muy bien. De hecho, hasta podríamos poner como ilustración, como decías al principio, de cómo el ser humano ha podido hacer como de su nivel inconsciente del colectivo de culpabilidad, entre comillas, lo ha podido estar como echando a un lado, como si fuera el vertedero, la tierra de su basura, de lo que no quiere mirar, de lo que no ve de sí mismo. Tal vez pueda ser como ilustración eso.
Bueno, la verdad es que claro, nosotros tenemos nuestro karma colectivo también y por supuesto hay una memoria colectiva de la humanidad, ¿no? Nuestro subconsciente colectivo. Y ahí, por supuesto, todas las resistencias mentales y todas las falsas formaciones mentales que cada ser humano va creando, por supuesto, no pasan desapercibidas. Dejan una traza, ¿eh? La dejan a nivel cerebral, eso lo saben ya los neurocientíficos y demás, la dejan a nivel mental personal, pero también lo dejan a nivel mental colectivo. Y eso, por supuesto, repercute en el tiempo. O sea, pasa factura antes o después. Nadie es quien para decir cuándo, ni cómo, ni para decir que determinada desgracia se produjo por el karma que creó la humanidad en tal época. Nadie, nadie puede hacerlo. Y si alguna persona lo puede hacer, seguro que no va a ir por ahí diciéndolo. Pero realmente lo importante de verdad es saber que ahora, en el momento presente, tienes el poder de cambiar las cosas y empiezan dentro de cada uno. No puede empezar en otro sitio. Nadie tiene el control de la voluntad consciente de los demás, del libre albedrío de los demás, pero si tú en tu interior ya realizas ciertos cambios, pues entonces ya estás contribuyendo a ese cambio en el mundo, ¿no? Y es así como comienza la cosa. Y yo creo que, bueno, que si nos comparamos con hace unas décadas o con hace unos siglos, pues hombre, el ser humano en ese sentido no ha evolucionado demasiado mal, ¿no? A nivel de conciencia, aunque queda mucho camino por hacer, ¿verdad? Yo llevo ya 20 años en estos temas, dando conferencias y demás, y he visto cómo la gente cambia, he visto cómo hemos cambiado, he visto cómo al hablar de determinados temas hace 20 años veías que no lo captaban todo, no lo captaban todo, pero porque la mayoría de seres humanos no estaban preparados. Me hablo de un público general, ¿eh? Y por supuesto siempre también me he dirigido a grupos ya más metidos en estos temas, con los que sí que te podías entender, ¿no? Pero cuando hablabas a un público muy general, me sonaba un poco extraño, ¿verdad? Algunos temas no los encajaban. Estas piezas no veo dónde ponerlas, no veo cómo encajen. Sin embargo, ahora esas mismas personas, con esas mismas piezas, sí que ven cómo encajan. Y eso está muy bien, ¿verdad? Poner el ejemplo de la ley de la atracción. Hace 20 años, hablar de la ley de la atracción no podías hablar con cualquier persona de eso porque no te iba a entender, ¿eh? Fácilmente. Tenía que ser alguien que ya estuviera pues, interesado en esos temas, leyendo pues, determinados libros, interesado en determinados dominios, ¿verdad? El que era demasiado materialista o simplemente una persona, pues eso, una persona de a pie sin interés alguno en esos temas, tú le intentabas hablar sobre una ley universal que le podría interesar y le podría ayudar, pero no te lo comprendía. No te comprendía o sencillamente te cerraba la puerta directamente. Entonces, claro, había que hablar con gente pues eso, con un bagaje similar, que hable al menos un idioma similar en ese contexto que te pudiera entender. Pues fíjate, en 20 años cómo ha cambiado todo eso. Así que los seres humanos estamos evolucionando y, oye, poquito a poquito. 20 años no es nada, ¿eh? 20 años a escala cósmica eso es un suspirito, ¿no? Así que todo lo que nos queda, ¿verdad? Todavía. Y yo ya te digo, ¿eh? Yo antes pensaba, digo, nos queda, pero si nos cargamos nuestra casa, mal vamos, ¿verdad? Pero no sé, de alguna manera ahora veo que al menos le hemos dejado un respiro, de alguna forma. Las cosas se han confabulado para bien, para mal. Unos pueden ver unos aspectos más positivos, otros pueden ver más negativos, pero dentro de todo, por malo que sea, siempre se puede ver una visión extendida de toda crisis, porque crisis van a haber siempre, porque en el universo impera la ley del ritmo, ¿verdad? Todos son ciclos, pues nos lo han dicho los sabios del pasado. Tú miras a las galaxias y ves ciclos constantemente, ¿verdad? Rítmicos. Miras dentro de ti, que eres un microcosmos correspondido con el macrocosmos, y ves ciclos también, a todos los niveles. Miras la economía y ves ciclos, miras las modas y ves ciclos, miras las leyes de la naturaleza en la Tierra y ves ciclos. Pues esos ciclos, sube y baja, pues se van repitiendo y hay momentos de crisis, de inflexión. Esas crisis han habido, habrán y volverán a haber. Y son precisamente los momentos de evolucionar. Son momentos en que las cosas, obviamente, no puedo decir qué maravilla, una crisis, ¿no? Pues hay cosas muy malas dentro de toda crisis. Por eso lo es, porque hay un punto de inflexión. Pero te puede servir para crear muros o para crear oportunidades, para ampliar tu visión. Y quienes han conseguido ampliar visión, pues son los que mueven el mundo hacia adelante, ¿no? En esas crisis, ¿verdad? No sé, yo me pongo a pensar en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues bueno, pues ahí podías ponerte a meditar sobre el tema de, por ejemplo, las Naciones Unidas versus el muro de Berlín. Ahí se puede ver como detrás de una crisis, pues pueden salir muros separadores, pero también puede salir una visión más amplia, ¿verdad? Una ampliación de visión, de fraternidad, de unión versus separación. Hay que saber elegir. En esa capacidad de elegir, muy probablemente la naturaleza ya esté eligiendo dónde quiere estar. Como tú has estado hablando acerca de ciclos, me ha venido a la mente lo que hacemos los seres humanos de vez en cuando. No es que todos actuemos de la misma manera,
Pero cuando atravesamos una bajada o un cambio de ciclo, lo que solemos hacer es o nos cortamos el pelo, nos cambiamos de estilo, o de hecho sacamos los muebles viejos, quemamos fotografías antiguas, hacemos muchas cosas. ¿Será que ese es lo que haya hecho el planeta con nosotros, en el que sentido, venga, vamos a renovarnos, habrá que dejarlos a los humanos ahí un ratito mientras nosotros nos cambiamos de chaqueta? Bueno, no sé, el planeta no toma decisiones porque las decisiones son procesos racionales y el planeta no tiene un uso de razón consciente, como decíamos antes, simplemente sigue su curso, ¿no? Y sigue las leyes que son sabias de por sí. Las leyes universales son sabias de por sí y efectivamente transmutan, ¿no? Cambian, regeneran, etcétera. Y las cosas se van poniendo, dentro del aparente desorden, se van poniendo en orden. Hasta lo más desordenado y caótico que pueda parecerte algo, hay orden detrás. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de ver ese orden porque no tenemos la capacidad, no lo conocemos todo, ¿no? Pero hay que ver las crisis también como oportunidades de regeneración, de transmutación, ¿no? Como si fuera un horno, en un horno alquímico, no sé, algo así, como con el fuego quemar para luego de las cenizas reconstruir, de alguna forma, ¿no? Como una regeneración. Bueno, pues si te fijas algunas festividades, que por cierto coinciden con determinados momentos, ¿no? Del viaje del sol, sobre todo solsticios y demás. Por ejemplo, cuando llega el solsticio de verano, puedes ver que hay festividades en las que pues, se queman cosas, se hacen hogueras y demás, ¿no? También como un fuego regenerador, ¿verdad? También en equinoccios, por ejemplo, me acuerdo de las fallas de Valencia, por ejemplo, ¿no? Donde se quema, de alguna manera se está quemando lo viejo, son críticas y tal que quemas, pero de alguna manera luego empiezas de nuevo, ¿no? A mí de las fallas me encantaba, yo como valenciano, el día de San José, estar ahí disfrutando de haber disfrutado de todas las fallas, de esos monumentos tan bonitos. Da tristeza verlos quemar, pero cuando ves las cenizas, son eso, las 4 de la mañana, a lo mejor en algunos pueblos a las 6 de la mañana, la última falla, al día siguiente, a las 8 de la mañana, es como si nada hubiera pasado. Es como si todo se hubiera regenerado desde cero. Es increíble, es como si no hubiera pasado nada ahí. Y ya está, todos los falleros, trabajando los falleros en crear las fallas del año siguiente. Es como un ciclo. A mí eso es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? de mi tierra y bueno, se puede extrapolar a muchas otras festividades y a muchas otras cosas. Fíjate como casi todo va casi siempre en la línea con el sol, ¿eh? Igual que, por ejemplo, la Semana Santa, ¿eh? Si vamos a eso, ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Tiene mucho que ver con, bueno, tiene que entrar el sol en Aries, ¿eh? Hay que pasar el equinoccio vernal, primero de todo, que ya lo hemos pasado, y luego tiene que llegar la primera luna llena de Aries, ¿eh? Es un punto en el que más o menos, no exactamente, pero más o menos tienes la Tierra en mitad, entre medio del Sol y la Luna, ¿eh? Es como todo tiene sus curiosidades y sus cuadraturas con los astros, y los astros siguen ciclos. Es como los ciclos están en todas partes, y los ciclos implican una regeneración, implican un proceso, pues eso, de morir para luego renacer, ¿no? La naturaleza muere para luego empezar a renacer con el solsticio de invierno y florece ahora en primavera. Es como que vuelve a nacer, ¿no? La vuelves a ver ahí fuera, ¿no? El efecto. Sí, bueno, de esto Me, se puede hablar muchas horas, ¿eh? Pero vamos, es para darte una impresión. Se entiende muy bien. De hecho, me ha llegado como cuando uno empieza a llorar y 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 luego después de la llorera hay como una calma, como ganas de comenzar, como me siento fresco, renovado. Y esto es yo lo que estoy sintiendo, una gran renovación, parte de esas lágrimas también que tanto la tierra como el ser humano también derrama y Claro. va a dar sí o sí parte de este ciclo, porque estamos en el punto de soltar y al mismo tiempo de ya pensar en construir algo nuevo. Y ahí es con lo que empezamos esta conversación, en qué es lo que queremos poner como base en nuestra nueva tierra. Pues bueno, date cuenta de lo que acabas de decir, que efectivamente esas lágrimas que dices es el proceso más natural que hay. Quiero decir, si tú dejas que eso pase así, es lo mejor, dejar que pase. Dejar que pase, porque ese es el proceso natural. Tú fíjate un niño pequeñito. Eso es lo que hace un niño. Un niño cuando tiene que llorar, porque tiene que soltar algo, llora y lo suelta, y al segundo siguiente se está partiendo de risa. Es lo más natural que hay, es lo más natural. Es natural porque, como puedes ver en un niño, la naturaleza, ese inconsciente, esas leyes que funcionan de manera inconsciente, se está expresando directamente a través de él. Ahí no hay ego todavía, ahí no hay decisiones, no hay razones, lo que te decía antes. Ahí las cosas se expresan tal y como son, de forma armoniosa, cíclica,
perfecta, las cosas se autorregulan, se ajustan. A pesar de que parezca que hay caos, no lo hay, todo está en el orden perfecto que tiene que estar, aunque los seres humanos no lleguemos a discernirlo siempre, etcétera. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. A veces las cosas es mejor dejarlas que pasen. Y esa es la mejor manera de actuar, dejar que las cosas pasen porque si no lo que estás haciendo es ponerte en contra del río, en contra de la corriente, intentar frenar un arroyo, cuando en realidad lo mejor que puedes hacer es montarte en la barca y dejarte llevar por él, ¿no? Y gobernar las corrientes, en lugar de intentar ir en contra o intentar frenarlo. El arroyo seguirá de una manera o de otra. ¿Qué te crees? Si nos cargamos este planeta, ¿la vida termina acaso la vida? ¿Que acaso la vida solo...? Yo no sé si existen extraterrestres. Ningún ser humano ha visto ninguno realmente, como para decirlo. Por lo menos nadie ha podido demostrar la existencia de vida más allá. Pero si tú a mí me preguntas si existe la vida más allá de la Tierra, primero te diré que a nivel intelectual, como me lo han preguntado, siempre he dicho lo mismo. Yo, con lo grande que es el universo conocido y lo poco que conocemos, del universo material, solamente material, no, vamos, con lo poquito que conocemos y ese poquito lo grandísimo que es, y todo lo que nos queda por conocer, ¿cómo podemos cuestionarlo? ¿Cómo no va a ser posible? La posibilidad, para mí, es más que clara, ¿no? De que exista vida del tipo que sea, ¿eh? En otras partes del universo. Hay que ser un poco más humilde. Pero si me preguntas a nivel espiritual, que es el que yo suelo contestar, te diré que la vida, cómo no va a haber vida más allá de la Tierra? La vida está en todas partes, la vida está en el universo entero, lo impregna todo. Da igual que le llames ki, que le llames chi, que le llames prana, que le llames neuma, que le llames como le quieran llamar cada tradición, pero todos los sabios del pasado lo han sabido. La vida está en todas partes y está esperando a manifestarse. Y cuando se crean las condiciones apropiadas, la vida se manifiesta. Y eso es lo que ha pasado aquí en la Tierra. Se han creado las condiciones apropiadas y la vida se ha manifestado. Y sus leyes perfectas. Si nosotros llegamos ahora con nuestra autoconsciencia y usamos mal nuestro libre albedrío y nos lo cargamos, el planeta, la vida se manifestará, Dios sabe dónde y Dios sabe en qué momento. Pero en cuanto se den las condiciones, la vida seguirá su camino y se manifestará siguiendo esas leyes. Sería una pena, ¿verdad?, que desaprovecháramos esa oportunidad, ¿no? Sí, digamos que si tienes la oportunidad de vivir y vivir bien, creo que todos elegiríamos, entre comillas, pues vivir bien. Una de las cosas que me he quedado con, yo digo, lo voy a tomar luego, lo contrario, lo que le pasa al ser humano con las lágrimas, que es lo natural, que es lo que hace el niño, tomando las palabras que has dicho antes, lo contrario es acumular. Cuando acumulamos mucho a través de las distracciones, al final lo que hacemos es explotar. Entonces el ser humano tal vez haya acumulado tantas lágrimas que lo que ha hecho es explotar al nivel máximo. Y lo primero que se puede notar en esta cuarentena, entre comillas, es que no hay distracciones posibles de las que estábamos acostumbrados, las que nos distraían. Y en cambio sí nos hemos atraído unas distracciones de las que permiten también derramar estas lágrimas. Bueno, es parte del problema. Desde luego, esa acumulación de lágrimas que dices es parte de todo un puzzle bastante más complejo, pero eso es una parte muy importante y obviamente creo que hemos acumulado. Hemos acumulado como parte de ese karma que decíamos antes bueno, y por culpa, entre comillas, de la distracción, no de la distracción, sino de nosotros apegarnos a las distracciones y de nosotros decidir distraernos, ¿eh? Porque al final las distracciones no eres un pobrecito inocente que te atacan las distracciones y te distraen, eres tú y yo y todos los que nos distraemos, porque conscientemente tomamos las decisiones que tomamos, repetimos y creamos los hábitos que nos distraen muchas veces. Cuando, bueno, ante una decisión, a veces podíamos haber tomado otro camino, ¿verdad? Y bueno, todo eso, pues sí, todo eso va pasando factura y bueno, cuando te cierran las puertas a ciertos hábitos que tenías ahí fuera, pues obviamente eso dentro genera una inestabilidad. Pero también te digo, esa inestabilidad y ese explotar es parte de esa regeneración. Las cosas para llegar a un estado estable pueden empezar en un estado inestable, suelen empezar, ¿no? Un estado inestable y van evolucionando hacia un estado estable. Y bueno, el cambio es constante, en realidad, ¿verdad? Yo te hablo de ciclos, a larga escala, pero a pequeña escala todo cambia constantemente también. Pero si miran los ritmos, efectivamente, pues vamos pasando esas transmutaciones, esas alquimias, esas crisis, a nivel personal, a nivel humano, a nivel planetario, a todos los niveles. ¿Es posible construir en nuestra nueva Tierra una
una distracción o distracciones que no hagan que regresemos a este estado de inconsciencia? Bueno, pues el ser humano es especialista, ¿no?, en construir distracciones de todo tipo, ¿no? Bueno, siempre habrá quienes lo intenten, ya sea conscientemente o no, ¿eh? Pero yo te digo, yo pienso que al menos el hecho de haber estado confinados, el hecho de haber tenido que pasar por esa fase que es diferente completamente a todo lo que hemos estado haciendo antes y que nos obliga a hacer cosas que teníamos que haber hecho más veces y más frecuente y no solíamos hacer, como mirar hacia el interior, prestar un poco más atención a las cosas pequeñas, agradecer a veces cosas muy pequeñitas que tenías ahí y que no veías, porque estabas distraído con lo de fuera, etcétera, etcétera. Pues eso yo creo que puede ayudar. Eso puede ayudar a que luego las personas al salir ahí fuera, cuando las puertas se vayan abriendo, pues que tengan una actitud diferente de la de antes. Eso puede ayudar. Se ha hablado mucho, o se está hablando mucho en las redes de las consecuencias después de este tiempo de parón. ¿Qué hay de los beneficios que salimos, digamos, en la mano? Bueno, es que lo que ocurre es que, claro, las consecuencias se suelen medir casi siempre, uno piensa al final en dinero, claro, en la forma de vida a la que estábamos acostumbrados y en los términos en los que estábamos acostumbrados. Obviamente las cosas no serán igual, no serán igual, pero precisamente porque no serán igual, habrá que medirlas con respecto a otros términos, de referencia. Por lo tanto, no se pueden establecer comparaciones hasta que no salgas ahí fuera y hasta que las cosas no se vayan poniendo poco a poco en su nuevo orden. Lo que hay que tener es la mentalidad de cambio. La mentalidad de cambio es así, todos los cambios ocurren a través de crisis, ¿eh? Te cuesta primero aceptarla, al principio te resistes al cambio, luego te cuesta aceptarlo, no quieres, luego poco a poco empiezas a acostumbrarte y al final lo haces tuyo. Pues yo creo que esto es un poco parte del proceso. Y al salir ahí fuera, las cosas irán cambiando, no serán igual que antes, pero los términos de comparación serán también diferentes, ¿no? La base de referencia, digamos, el sistema de referencia no es el mismo antes de una crisis, del tipo que sea, que después, ¿no?, de una crisis. Y luego, cuando pasa el tiempo, entonces ya puedes a lo mejor hacer una visión retrospectiva y no decir, mira, antes las cosas se hacían así y ahora sí. Eso es buen símbolo, ¿eh? Es un símbolo de que realmente has interiorizado un cambio. Y yo pienso que ese cambio da lugar a muchas posibilidades positivas que empiezan dentro del ser humano. Piensa que nos movemos hacia una era más de tipo acuariano, ¿no? Con la terminología de la astrología, ¿no? Sería más la era, más de era de acuario, ¿no? Menos pisciana, ¿no? Y más acuariana, ¿verdad? Y ahora lo que tiene que primar, sobre todo, después de cambios sociales y demás, ¿no?, que es una etapa que también hemos pasado, lo que más se espera que tenga que primar y que tener peso en una era como esta, que es muy larga además, no hablo de pocos años, pues es la fraternidad universal. El ser humano tiene que tender hacia eso, tiene que tender hacia derribar muros y empezar a darse cuenta de que los seres humanos son hermanos y comportarse como ciudadanos del mundo, comportarse como hermanos del resto de seres humanos, tener tolerancia, respeto, humildad y todo eso. Yo creo que poco a poco todo se va poniendo en su sitio para ayudar a que ocurra. Pero claro, son como trenes que están ahí, si te subes, los aprovechas, pero si los dejas pasar, los pierdes. Entonces, está en nosotros, ¿no? Está en nosotros. Pero creo que las oportunidades, las señales están ahí y creo que el ser humano las puede saber aprovechar y creo que las está, en cierta manera, aprovechando, ¿no? Si no, no estamos haciendo pues, un programa como el que estamos haciendo, ¿verdad? Era la segunda vez que hablamos de temas así tan interesantes y no habría pues tanto movimiento, ¿verdad?, en esta línea, ¿no? En la línea de la espiritualidad, del crecimiento interior. Muchísima gente, ¿no?, que se apasiona por estos temas y no sabe por qué lo está haciendo. Yo siempre digo, no pasa nada. Digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a tener una comprensión clara de para qué sirve y por qué estás llevando a cabo un camino espiritual. Pero lo importante es que sientas dentro el fuego ese que te mueve a llevarlo. Porque si tú sientes eso, ya estás en el buen camino. Ya llegarás a una comprensión, ya llegarás a tu propia comprensión, llegarás a trazar los pasos de tu camino interior, pero ya estás en el camino, ya estás. Y creo que cada vez hay más personas que lo están sintiendo. Y creo que cosas como las que pasan ahora son oportunidades para sentir más todavía eso, para mirar más hacia adentro y para emprender más ese camino. Estoy convencido. Un camino espiritual que para muchos es nuevo. A los que hoy están escuchando este vídeo por primera vez o te están conociendo por primera vez, Félix Torán, hablando de espiritualidad, ¿qué mensaje podemos mandarles
para, digamos, seguir despertando la curiosidad para ahondar en estos temas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene cualquier ser humano en rascar, digamos, en el interior y llegar a desarrollar el mundo espiritual? Pues es un tema que da para mucho hablar. Mira, yo tengo el último libro que he publicado, ¿Quién soy?, que está pues, desde noviembre en librerías. Precisamente es un libro dedicado a responder a esa pregunta, que es que da mucho de sí, ¿verdad? Y te puede aportar pues, elementos, prácticas para meditar, preguntas para hacerte y mucha comprensión y mucha luz para que lo veas más claro. Pero yo pienso que lo primero que tenemos que tener muy claro es que en el camino espiritual, al final, lo que se busca es el autoconocimiento. Como te decía, nosotros somos un microcosmos somos un reflejo del macrocosmos, ¿no? Es como si fuéramos, el universo entero está reflejado en nosotros. Así que si quieres conocer el universo entero, de alguna manera, tienes que conocerte a ti mismo. Esa es una forma de verlo, ¿no? Pero en cualquier caso, no olvidemos que cuando se sigue un camino espiritual, hay que entender para qué se sigue. ¿Para qué se sigue? ¿Para qué? Porque no todo el mundo lo tiene claro. Hay gente que lo sigue pues porque, mira, porque lo han enseñado desde pequeño. Yo respeto completamente, por supuesto. Hay personas que les mueve una fe ciega, lo respeto completamente. Pero mi recomendación como buscador que yo soy, pues es el preguntarte, ¿para qué hago todo esto? Todos los caminos, da igual que sean religiosos, místicos, esotéricos, etcétera, todos tienen un para qué. Cada cual, el camino que siga, es bueno que se pregunte, ¿para qué lo hago? ¿No? Porque eso te hace sentir mucho más que el camino que sigues, la utilidad que tiene, lo que te está aportando, lo que tú estás aportando con ese camino y demás. Ya te digo, sigas el que sigas, vas a encontrar esa respuesta. Tienes que preguntarte para qué. Y al final, si haces, cuando conoces muchísimos caminos, te das cuenta que al final los seres humanos nos encontramos en un estado de separación, como decíamos antes, el ego es el principal mensajero, ¿no?, de esa separación, que no nos corresponde. No nos corresponde, no es nuestro estado original. Nos encontramos en un estado de separación del estado original nuestro, del estado real que nos pertenece, que es el estado de unión. Y si estamos así es porque hemos utilizado mal nuestro libre albedrío. Así que, por eso el ser humano necesita seguir un camino espiritual, para volver, para deshacer el problema, para romper esa separación y volver hacia la unidad. Da igual que mires caminos religiosos, religión viene de religare, de volver a unir, no solamente en horizontal, sino en vertical. Yoga, unión, también se trata de lo mismo. Mires el tipo de camino que mires, lo antiguo que sea, todos te llevan hacia lo mismo, hacia pasar del mundo de la separación y restituir lo que ya estaba unido, volver a reunificar lo que estaba unido y lo que corresponde estar unido, y que por culpa de las malas decisiones del ser humano, el ser humano lo ha separado falsamente. Y si tienes esas ideas en claro en tu mente y luego las traduces en tus propios términos, en tu propio camino, que siempre hay términos y siempre hay un modelo a seguir, entonces, pues oye, ya las piezas van encajando mucho mejor y lo vives todavía con más intensidad. Esa es mi forma, de hacerlo. Ahora, yo respeto todas las vías, ¿eh? Hay gente que prefiere la fe ciega. O sea, yo hago lo que hago porque me lo han dicho que lo haga y yo creo firmemente en eso, tampoco pasa nada. Quiero decir, yo lo respeto completamente. Yo digo cuál es mi vía, ¿eh? Y desde el respeto y la comprensión de que el mundo espiritual está desarrollando las capacidades de todo ser humano, es una evidencia que ya estamos tocando. Y hay una de las cosas en las que me gusta pensar, y es cada vez que medito y me levanto de esa meditación, me hago más consciente. Y desde ese punto de conciencia estamos invitando también a todos aquellos que nos estáis visualizando hoy a que visiten el canal de YouTube también de Félix Torán, que puedan también ir a la web también de felixtorán.es, creo, ¿verdad, Félix? Sí, Y, cristolan.es. y también el nuevo libro ¿me lo puedes enseñar otra vez? Creo que es ¿Quién soy?, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Salió el mes de noviembre, o sea que está en las librerías. Bueno, ahora están en librerías cerradas, obviamente, pero se puede conseguir online sin ningún problema, en librerías online como Casa del Libro, como Amazon, etcétera. Y bueno, pues es un libro pues, que aporta mucha luz en ese sendero precisamente y te va a ayudar a conocerte mejor a ti mismo, a descubrirte a ti mismo. Cada capítulo te va dando llavecitas que te van enseñando o te van abriendo un potencial, ¿no?, que tienes dentro, que quizás a lo mejor no sabías ni lo que tenías. Y poco a poco vas desplegando eso, vas cambiando dentro. Y como siempre digo, ¿no?, cuando cambias dentro, cambias fuera, ¿no? Porque como es dentro, es fuera. Tu universo interior, ahí fuera. Y sigue pues, ese camino que decía, desde dentro hacia afuera, de conectar con quién eres, conocerte mejor
y bueno, pues es un libro práctico, con ejercicios, con explicaciones y demás, y que bueno, pues que yo os lo recomiendo porque os va a dar mucha luz en ese sendero y además os hará meditar mucho. Toca temas como por ejemplo la vibración, los planos vibratorios, la pregunta clave de quién soy, comprender el tiempo, ¿no? El tiempo, la dimensión del tiempo espiritual y la dimensión material. Y bueno, el tema de los poderes psíquicos, cómo encaja eso con la espiritualidad, ¿no? Porque más de uno se lo habrá preguntado, ¿tiene alguna relación, no? Y todo está explicado, pues como suelo hacer en mis cápsulas, ¿eh? De manera sensata, racional, razonable. No es un libro de creencias, no es un libro que le impone a nadie ningún sistema de pensamiento, sino que simplemente pues desgrana temas y te da herramientas y te da información para que tú puedas ir meditando en ella y elaborando tu propio camino, porque al final lo elaboras tú. Pues muchas gracias, Félix, por también introducirnos al mundo de la espiritualidad de manera tan lógica, sensata, racional también y sobre todo con muchas herramientas. Y de a poco vamos a ir construyendo lo que es el gran potencial del ser humano, que es mucho, y animar a todos los que nos están viendo a que puedan ponerse este tipo de charlas, que no es necesario que hagas nada, prácticamente solo tendrás que escuchar y el de dentro decidirá si es el momento de abrirse caminos. Porque esto es un camino, porque como ha dicho Félix, esto está lleno de caminos y todos llegamos a lo mismo, que es coger este microcosmos y unirlo con el macrocosmos, la unidad. Muchas gracias, Félix. ¿Quieres decirnos alguna cosa más? Pues nada, que ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y recordar a todos pues, que la práctica, como dices, de la meditación pues es muy importante, porque no solo te vas a levantar nuevo, más consciente y demás, sino que además eso lo vas a aportar a los demás. Aunque no te des cuenta, estás emanándolo y lo estás aportando. Os invito, pues en el canal de YouTube, tengo meditaciones guiadas. La anterior charla que tuvimos juntos, que está en tu canal, hicimos también una pequeña meditación que también es muy práctica y os la recomiendo mucho. Y los miércoles suelo hacer desde mi canal de Facebook, desde mi página de Félix Torán, suelo hacer también lives con meditaciones organizadas por Grupo Planeta. Y bueno, pues este miércoles pasado, y bueno, hace ya varios miércoles que empezamos, hemos tocado temas como la gratitud, hemos tocado temas como el amor universal, como la concentración, y seguro que voy a seguir haciendo más. Así que bueno, estáis todos invitados. Pues muchas gracias, tomamos esta meditación y seguramente que los miércoles va a ser una toma de conciencia de la mano de Félix Torán. Muchas gracias. Este ha sido Gracias. Samuel Olmedillas desde el canal de YouTube. También pueden encontrar toda mi información poniendo mi nombre. Si os sabéis el apellido, me encontráis. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Despedirnos. Chao, chao.